en pantalla. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. La tertulia de Ashtanga Yoga. Un mes más, acá estamos reunidos contra viento y marea a conversar sobre esta maravillosa práctica y a conversar sobre los maravillosos cambios, cosas que nos suceden sobre el mat y fuera del mat. Hoy nos acompaña Paige como invitada estelar. Paige es una maravillosa Ashtangi, la sigo hace mucho tiempo por redes sociales. He tenido el placer de estar en clase de ella. Es una maestra espectacular. Y cuando pensé en invitarla, pensé en tocar este tema porque justamente lo que a mí me impactó desde el inicio, desde su primera clase, fue que ella comenzó a retarme a ir un poquito más allá en mi práctica física. Hola Ceci, bienvenida. Ella comenzó a retarme a ir un poquito más allá en mi práctica física sin que yo siquiera me haya dado cuenta que podía ir un poquito más allá. Era como que un hábito estar en ese límite, por ejemplo, en cualquier postura sentada, en entrelazar los dedos en la planta del pie. Y en la primera o segunda clase, un mes después, Paige me dice, oye, ¿y por qué no tomas la muñeca? Y yo dije, ni sí ni no, dije, intenté y lo pude hacer. Y claro, entonces luego, conversando, ella me dice, es que yo sé que lo puedes hacer, o si no se puede, pues sabrás tú decirme que no se puede, pero hay que ir ahí. Y como ese ejemplo, varios más, que bueno, ahora forman parte de mi práctica casi sin pensarlo, ¿no? Ya es así. Entonces, cuando yo le propongo esta charla, le digo, Paige, me gustaría hablar de ese tema, de cómo hacer una práctica retadora, pero siempre escuchándonos, escuchando el cuerpo, obviamente una práctica sostenible, no lesionarnos, etc. Paige tiene más de 12 años practicando yoga, tiene 7, 8 más o menos, una práctica diaria, constante y sostenible de Ashtanga. Su práctica física es espectacular y su práctica espiritual fuera del mat creo que aún mejor. Yo tengo el gusto de conocerla y hablar con ella siempre. Le doy el pase a Paige para que, por favor, si puedes, Paige, comenzar con el mantra inicial para cantarnos. Pido, por favor, que todos pongamos en silencio nuestros micrófonos para escuchar solo a Paige. Un pequeño tributo, una pequeña respiración con Paige guiándonos en el mantra. Gracias por todas las palabras lindas. Miguel es uno de mis estudiantes preferidos, pero no dile a nadie más. Entonces vamos a empezar con las manos al corazón. Respirar, inhala, exhala, inhala para Om juntos. Om. Luego vamos a hacer la mantra y voy a hacerlo yo y luego repetirlo con ustedes. Vande Gurunam Charanar Vende. Vande Gurunam Charanar Vende. Sandara Shita Swatma Sukha Bhude. Sandara Shita Swatma Sukha Bhude. Nishayase Rangalikaya Mane. Nishayase Rangalikaya Mane. Samsara Hala Hala Moha Shantye. Samsara Hala Hala Moha Shantye. Abahu Purushakaram. Abahu Purushakaram. Shankarakasi Darinam. Shankarakasi Darinam. Sahasrasya Samshwetam. Sahasrasya Samshwetam. Pranamami Patanjalim. Pranamami Patanjalim. Juntos para el Om. Om.
Muchas gracias, Paige. Se puso en mute tu micrófono. Se ha silenciado tu micrófono. Paige, por alguna razón. Por alguna razón se silenció. Muchísimas gracias, Paige. Ahora sí te escuchamos. Qué lindo comenzar. Pero por la mantra, ¿sí? Sí. Ok, sí, menos mal. Sí. No, gracias por la bienvenida, Miguel, y por estar aquí conmigo todos. Es un placer, un honor. Un honor para mí, Paige, y supongo que creo que hablo por todos. Paige, cuéntanos un poquito. Yo sé que tú has tenido una vida maravillosa, envidiable, te has paseado el mundo, hablas el español, no es tu idioma nativo, lo hablas mejor que yo, y cuéntanos un poquito cómo llega el yoga a tu vida, cómo es ese encuentro con el yoga, y si quieres, pasas a Ashtanga directamente, cómo es que encuentras el yoga, cómo es que encuentras Ashtanga, qué es lo que te atrae, qué no te atrae, etc. Sí, súper. Bueno, encontré el yoga hace 12 años, como dijiste, estaba entrenando por un maratón. Yo he siempre sido una chica muy activa, era un gimnasta cuando era joven. Y luego como empecé a correr mucho y hice un par de maratones y mientras que estaba entrenando por un maratón, empecé a hacer yoga solo para intentar no dañarme durante mi entrenamiento y todo. Y luego muy rápidamente el yoga robó toda mi atención y en un sentido súper lindo, pero me ha cambiado la vida y por un par de años practiqué como power yoga, como prácticas fuertes y rocket que viene de Ashtanga. Diariamente, casi desde el inicio, estaba como hooked, ¿cierto? Y luego, por fin, después de hacer un teacher training, estudié para ser maestra de yoga hace casi 8 años y ese taller era muy bueno en el sentido que la maestra tomó de todas las prácticas para enseñarnos un poco de todo y así podríamos elegir lo que nos parece, ¿cierto? Y después de una práctica de Ashtanga estaba como, ok, esta es mi práctica. Y justo después de graduarme de ese teacher training, empecé mi práctica diaria de Ashtanga. Y empecé desde cero, como todos los demás, inclusive si tenía una práctica fuerte ya, empecé con Surya Namaskara y te enseña mucha humildad, ¿cierto? y, y no sé, pasé quizás 6 meses en la primera serie y luego 2 años o algo así en la segunda y luego los últimos, no sé, 4 o 5 años en la tercera. Estoy justo terminando la tercera. Entonces, aunque parece súper fácil para mí, no era. Y todo el mundo tiene sus, las partes de las prácticas que son fáciles y otras que son difíciles y como para mí mis carreras son difíciles, como poniendo mi pierna atrás de mi cabeza me tomó muchísimo tiempo, pero con tiempo te das cuenta que el camino es infinito de Ashtanga, en un sentido bueno, ¿cierto? Como me da mucho, no sé, me siento bien sabiendo que hay 6 series y casi nunca llega al final. Nadie llega al final, como eso es como enlightenment al final. Ni siquiera aquí no ha llegado al final. Se supone que Sharat sí ha llegado al final de la 6ª serie, pero nadie sabe, honestamente. Entonces, de verdad es un camino infinito y así se tranquiliza, ¿cierto? Como no hay prisa porque después de tu última
postura y solo la próxima loca postura y luego la próxima, entonces no hay prisa y así casi no sé cuánto tiempo he practicado la tercera, como puedo adivinar, pero después de un rato practicando, uno se pierde el sentido de tiempo porque no importa para nada y uno como entra en su mat cada día y hace su cosa y ya, seguimos así y inclusive si hay días en que se siente que es como un paso adelante, 2 pasos hacia atrás, es todo adelante al final. Entonces sí, creo que ha sido 8 años de esta práctica diaria y luego empecé mi programa en línea de Ashtanga, que se llama Narikal Ashtanga. Hace un año, cumplimos un año hace un par de semanas y sí, ha sido una experiencia muy especial para mí porque me di cuenta como que he sufrido tanto para aprender cómo poner mi pierna atrás de mi cabeza, como porque estoy sentada aquí en mi mat sin compartir esa información a todos los demás. Así que mi sugerencia ayuda y sirve a algún punto, ¿cierto? Y entonces, especialmente durante COVID, este programa en línea ha crecido mucho, ha tenido mucho éxito y más importante, ha traído la práctica a mucha gente durante una época muy difícil. Entonces, me ha ayudado muchísimo a mí durante una época difícil tener la oportunidad de compartir la práctica con los demás y también a todos nuestros estudiantes en el programa. Claro que sí. Claro Esa que es mi sí. historia. Buenísima, buenísima, Paige. Sí, el tema online, de hecho, nos cambió la vida. Yo también, yo formé una comunidad online que se llama Ashtanga Yoga Basics y el otro día pensaba y me di cuenta que más del 90% de los chicos y chicas que practican en esta comunidad no conocían Ashtanga, no conocen el Ashtanga presencial. Sí, No, para mí también. Solamente lo conocen digital y preguntan, ¿no? ¿Y cómo es así? ¿Cómo es? Por ejemplo, desde preguntas, o sea, básicas, ¿no? Miguel, para comenzar el saludo al sol o el Surya Namaskar, ¿hago los brazos hacia adelante o hacia los costados? No digo, ahorita como quieras, cuando estés en un chala para adelante, porque si no vas a golpear las del costado, sí. ¿No? Pero no tienen ese razonamiento, digamos, esa experiencia que es maravillosa también. Pero también es maravilloso lo online. Creo yo que también es maravilloso lo online. Paige, yo soy muy perspicaz cuando la gente habla. Quería hablar sobre la humildad que mencionaste al principio, ¿no? Porque uno llega, se para sobre su mat y aprende humildad. Y a veces dices, no, ¿cómo que aprendes humildad? Y yo quiero contar mi anécdota. Dicen que a la gente que sabe contar historias le pasan más historias justamente para que pueda contarlas. A mí me han pasado millones en la vida. Yo llego al mat por primera vez en mi vida teniendo una posición ejecutiva, digamos, después de 25 años de carrera ejecutiva y siendo gerente general de una compañía donde yo no hacía nada más que pensar y dirigir, llego a pararme en el mat al lado de veinteañeros y treintañeros que hacían maravillas con el cuerpo, completamente indefenso, en un short y en un polo, con una panza, con una barriga que era... Entonces, cuando yo miré a mi alrededor, lo primero que dije fue, ¿qué hago acá? ¿Qué me ha traído acá cuando yo estoy en una situación tan bonita y tan de confort fuera de este sitio? Y ahora tengo que estar parado acá, no llego, yo tenía 30 kilos de más, por si alguien no me escuchaba en las historias anteriores, comencé a practicar yoga con 30 kilos más de lo que tengo ahora, en un estado de salud no bueno, obviamente, y lo primero que dije fue, yo no vuelvo más, no vuelvo más acá, pero justamente esa humildad de salir de un espacio donde eres el que, gracias a tu trabajo, has llegado arriba, y sales y te paras en un sitio donde no hay jerarquías, no hay nada, pero te sientes en otra situación y dices, wow, y hay que comenzar a trabajar, y hay que ser humilde, y aprendes humildad, y aprendes a decir,
esto es así, Sí. a mirar con, ¿no? Y a mí me cambió, la verdad que me cambió la manera de pensar cuando a los 2 meses o 3, un chico de 25 años, 20, no sé, de 30, yo tenía 45, se me acerca y yo lo molestaba y le decía, no sé si reír o llorar con lo que me dices, pero me dice, Miguel, eres una inspiración para nosotros. Yo digo que el viejito gordo vino y es una inspiración para los jóvenes, ¿no? Entonces le dije, oye, no sé si reír o llorar con lo que me dices. Y me dice, no, es en buena onda, o sea, qué bueno. Y yo, ¿por qué cambió mi percepción? Porque cambió de, qué vergüenza me deben mirar diciendo este no hace nada, a mirar, wow, qué fuerza de voluntad, ¿no? De venir y seguir viniendo. Entonces, eso gané humildad, me enseñó muchísimas cosas y me enseñó a ser indefenso y a vencer ese miedo, ¿no? ¿Por qué mencionaste la humildad, Paige? ¿Cómo es que tú la entendiste en ese momento? Esta práctica te enseña humildad todos los días, como no importa a qué serie llegas, a qué postura llegas, como, y para mí es una parte de la práctica súper bonita que unifica a la gente, ¿cierto? Como porque sí, estoy haciendo toda la tercera serie, pero me siento igual que una chica que acaba de empezar, porque como ella, yo tengo mi práctica con sus retos dentro de la práctica, sí, pero luego llego al final y tengo mis posturas que me cuestan muchísimo más y estoy sufriendo por eso y me está como enseñando directamente enfrente de mi cara, pues, no puedo evitarlo, no puedo mirar a otro sitio, está enseñándome lo que no puedo hacer. Es lo que hace la práctica y es lo que está haciendo para mí, para la persona que acaba de empezar, para ti, no importa, ¿cierto? Somos iguales, como hay hay esta suferencia que nos unifica en un sentido súper bonito. Claro que sí. Y sí, todos los días como me siento humilde con esta práctica. Sí, como me hace, lo que, lo que todos dicen es que esta práctica de Ashtanga te enseña lo que no puedes hacer y te enseña como en una manera muy directa que no puedes evitar. En cualquier como vinyasa flow, puedes hacer lo que es fácil para ti, lo que te hace sentir fuerte y bien, pero luego vas a llegar a un cierto punto en que no, no es un reto para ti, como hay un plateau y no, no estás creciendo más, ¿cierto? Y lo bueno en esta práctica es que en el minuto que llegas en tu zona de comfort, tu comfort zone, y facilidad, ok, te doy la próxima postura, ¿cierto? Y de repente no estás cómoda más y así vamos, ¿no? Sí. Entonces, como la humildad te sigue. No, y llegué a esta práctica con un ego grande, como yo hice como competencia de gimnástica y también corrí como en una manera competitiva y eh, siempre como me empujo mucho en la vida, me esfuerzo para tener mucho éxito y he progresado mucho en mi carrera, trabajo en educación internacional y soy así, como siempre pongo como 100% en todo lo que hago para ser la mejor que puedo. Ahora hago lo mejor que puedo, antes era para ser la mejor. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Correcto. Y en el primer día de Ashtanga tuve que
la práctica empezó a cambiar esa mentalidad para mí. Al inicio era muy difícil encontrar la humildad y no sentirme como, pero he estado practicando por 4 años y puedo hacer todo esto ya porque me están empezando desde cero y qué molestia, quiero estar haciendo todas esas paradas de mano de tercera serie, ya, yo puedo hacerlo, lo hago en Rocket, ¿cierto? Como, y por años creo, como quizás 2 o 3 años, como para sacar ese ego de mí, como sigo trabajando en eso, seguro, como todos nosotros, Y todavía seguiremos, tenemos un poco de ego y seguimos claro. intentando quitarlo, pero sí, tomó mucho tiempo para quitar esa mentalidad de mí, de mi práctica, de mi mat, porque no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, sí, me ha cambiado la vida, como si estoy intentando como ser la mejor versión que puedo ser, pero realmente como a veces me quedo 6 meses en una postura, 1 año, no sé honestamente y no importa. Y al inicio eso era totalmente imposible para mí. Entonces, no solo he crecido muchísimo físicamente durante estos 8 años, pero sobre todo como mi mente ha crecido y mi alma, y es por eso que me encanta esta práctica porque te trabaja en ti en una manera como Integral, en ti integral. entera, ¿cierto? Es holistic. Y entonces es un buen valor, ¿cierto? Como no es solo como cardio, fuerza, flexibilidad, sino alma, mente, respiración, meditación, como hay todo, es perfecto. Muy bien. Recuerde, por favor, que esto no es una conversación sobre entre Paige y yo. Quien quiera puede participar, activa su micro y por favor participa. Cuéntenos alguna anécdota, experiencia, cómo les ha ido a ustedes con la humildad, como lo que quieran contar, por favor, es bienvenido. Esto no es una entrevista para nada y ni una conversación entre 2 personas. Esto es una charla abierta con la tecnología. Sí, Jessica, cuéntanos. Yo quiero contar una historia. Yo no había practicado Ashtanga una sola vez con maestro hace 3 años y me gustó un buen, ¿no? Entonces me mudé de la ciudad para acá y aquí pues estaba haciendo lo que decías, ¿no? Como la limitación de solo voy a hacer las posturas de pie, estaba adaptándome a la vida del cambio de la ciudad a la playa, entonces los ritmos de trabajo son diferentes, casi no hay vacaciones tan fácil. Entonces estuve así como un año, ¿no? Solo posturas de pie y unas sentadas. Bueno, ya el año pasado, que estaba en casa, empecé a practicar toda la primera serie con videos, porque pues no podía dónde ir, ¿no? Aquí en Playa del Carmen está un maestro que se llama Michael Gannon, que tiene un lugar que se llama Yoga Loca. Ahora yo trabajo con su esposa y me dan permiso de ir a las clases, ¿no? Entonces, hace un mes fui a una semana de Mysore, que me dijeron, puedes venir a la semana de Mysore todas las mañanas. Y yo no quería ir porque nunca había practicado en un shala. Tenía miedo de ir y ver otras personas que practican mejor que yo. O sea, miles de cosas, ¿no? Que te pasan en la mente. Y yo estaba así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, por ejemplo, yo había estado tomando clases con Iskra, que está aquí los sábados cuando tengo tiempo, me entro en sus clases, que me han ayudado bastante, pero es tener a alguien que te observa mediante una pantalla está chido porque te dice, oye, haz esto, haz lo otro, pero ir con otros practicantes es bien diferente, ¿no? Entonces yo llegué y me dicen, ¿te sabes la serie? Y les digo, sí, sí me la sé. Me metí como de mi tapete, empecé a practicar y yo los veía todos y decía, wow, 3 personas enfrente de mí practicando la segunda serie y todos los demás primero parándose de manos, y yo me volteo y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Voy a hacer el ridículo. Y ya estuve practicando todo así, y algo que me gustó mucho de lo que dicen de la humildad es, yo iba con miedo, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a practicar con personas a mi alrededor.
Entonces yo veía a las chicas que están mucho más avanzadas de la segunda serie, de pronto cómo agarraban y no podían hacer postura, y se sentaban y se quedaban así como reflexionando, como diciendo, bueno, ¿qué importa, no? Y ya alguien las apoyaba, entraban en la postura, se quedaban, se bajaban, se reían, se frustraban, se volteaban Sí, así como diciendo, no puede ser, y después seguían adelante, y yo decía, bueno, ¿yo por qué me preocupo, no? A mí nadie me está poniendo atención como para voltearme a ver y decir, ay, esta no sabe, o esto o lo otro, ¿no? Y al sí. final me encantó haber ido esa semana, ahora el lunes empieza otra vez, entonces voy a ir de nuevo, pero me encantó porque me sirvió como de cierta inspiración el ver gente mucho más avanzada que dices, o sea, realmente son humildes con su práctica y tienen esa opción de decir, ok, no puedo, hoy no me sale, hoy hasta acá voy a practicar, o si alguien viene y me ayuda, lo hago, pero no como eso de enojarse y transmitir como esa mala onda, sino todo lo contrario. Y me gustó mucho haber ido eso, cuando vi ese tipo de humildad que a veces en los videos de redes sociales no se nota porque quieres que todo sea perfecto, las Ujú. vi y yo dije, oh, wow, tengo que volver a venir. Sí, totalmente. Como, y en mis redes sociales intento ser como bien honesta, como enseñarles a la gente también la superencia, las dificultades que tengo, porque sí, si no, solo sale como la versión perfecta y no como los 100 intentos que vinieron antes, ¿cierto? Sí. Y luego la gente se compara con eso y no es justo y no es la realidad tampoco. Pero sí, totalmente. Lo que me da mucha risa es que ahora que hay gente empezando en la práctica en línea y luego piensan que es difícil o diferente como estar en una sala, pero lo que me impresiona mucho son todos ustedes empezando la práctica solos, en casa, como es mucho más fácil, como yo empecé en una sala, ¿cierto? Y para mí, después de practicar un par de años, tuve que salir para un largo viaje de 6 meses evaluando las ONGs por Latinoamérica. Y estaba súper nerviosa y le dije a mi maestro, pero ¿cómo es que voy a practicar sola? Tengo miedo que no puedo hacerlo sola y sin la energía de toda la gente a mi alrededor y sin mi maestro. Y luego como se volvió una experiencia muy linda, como tomar responsabilidad para mi práctica y tener ese poder sobre mi propia práctica, ¿cierto? Como eso viene con la práctica sola. Y entonces me da mucha risa porque se acostumbre, ¿cierto?, al ambiente y realmente es mucho más fácil a veces en una sala con otra gente y con la energía de la gente. Pero sí, totalmente, como dijiste, quizás estás como sufriendo mucho con Marichi Day y luego la persona a tu lado ni siquiera está prestando atención porque ella está sufriendo con Karanda Vasana de la segunda serie. Es la misma cosa, sufriendo con posturas y entonces somos iguales, ¿cierto? En esta práctica y me parece súper bonito. Sí, Gracias por compartir. Y una cosita que quería decir que oí antes era que sí, esta práctica te enseña lo que no puedes hacer, pero ojo, te enseña también como 10 veces más lo que sí puedes hacer. Es solo que nosotros tenemos, hay un término psicológico por eso, es negativity bias en inglés. Eso significa que si 10 cosas buenas nos pasan en el día y una cosa mala, vamos a solo recordar la cosa mala y no las 10 cosas buenas, ¿cierto? Y la misma cosa pasa en la práctica. Podemos hacer todas las posturas menos Marichide, pero luego estamos como tan frustrados con Marichide. Hay que asegurarse que también uno está dándose cuenta
de todas las posturas que sí se puede hacer, ok, no puedo hacer como la pierna atrás de mi cabeza, pero sí, los arcos vienen súper fáciles para mí. Y mira esa otra persona que está sufriendo mucho con los arcos, tengo mucha suerte, ¿no? Y así no se frustra y no se sale de la práctica o no se deja la práctica. Porque sí, hay gente que deja la práctica porque hay que enfrentar lo que no puedes hacer, pero si uno está también mirando a todas las cosas que se puede hacer y si uno se siente agradecido por eso, se puede seguir con la práctica. Y una vez que se da cuenta que sí, si no puedes hacer Muay Thai, quizás te va a tomar una semana, un mes, 6 meses, un año, pero sí te va a llegar. Una vez que uno experimenta ese proceso del viaje, de no poder hacerlo hasta poder hacerlo, uno tiene más fe en la práctica y uno se tranquiliza, ¿cierto? Porque uno sabe que no se frustra tanto porque uno sabe que, ok, bueno, no puedo hacerlo hoy, pero quizás mañana sí, quizás el año que viene sí, y todo se calma, ¿cierto? Sí, correcto. Además, Iskra, vamos contigo en un segundo. Además, no es que un día intentes Marichi Day y estés a 30 centímetros y de repente estás agarrando las manos, sino que estás a 25, a 20, a 15, a 10, y eso motiva muchísimo, porque es el camino lo que importa, ¿no? Y claro, todos tenemos ganas de cerrar, todos tenemos ganas de que esa fotito salga linda, de que porque además es un reto para nosotros que viene por la parte física, pero hay un avance, y a mí eso es lo que me gusta mucho, que, o sea, si yo juego tenis, al 10º mes mi revés va a estar bien, que el drive, pero no veo un avance un poco más concreto como lo veía en Ashtanga. Entonces, ese viaje ayuda porque también ves un avance, ves el avance. Iskra, cuéntanos, Iskra levantó la mano. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, no me parece súper importante todo lo que venimos hablando y sí me gustaría como aportar o hacer allí, digamos, poner el dedo en que todo eso que nosotros experimentamos en la práctica, esas dificultades, a la final nos llevan a algo bien lindo y bien importante que es la autoobservación. O sea, el hecho, nosotros nos autoobservamos más cuando tenemos dificultad que cuando no la tenemos. Cuando estamos haciendo una postura que es fácil hacerla, y nos agarramos rápido y tal, y como que pasamos de largo en la postura, ¿no? Y quizá también es bueno porque eso ayuda a la meditación si realmente estamos cultivando la concentración dentro de la práctica. Pero cuando tenemos dificultad en una postura, es como cuando tenemos una lesión, que decimos, las lesiones son bendiciones. Igual, la dificultad en una postura es una bendición. Porque es ese momento en que realmente te autoobservas, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo llegar? Mira, si muevo el brazo de esta manera, como que estoy más cerquita. Si lo pongo así, o si respiro, si me concentro más en la respiración. Entonces, esa postura que es difícil es realmente la que más nos ayuda al proceso de autoobservación, que en definitiva es, digamos que uno de los objetivos o de los mayores objetivos dentro de la práctica de la Ashtanga Yoga. Porque fíjense que todo lo que es el método Tristana nos lleva a eso, a la autoobservación. Nosotros no hacemos práctica escuchando música. ¿Por qué? Porque si escuchamos música, nuestro sentido de la audición está hacia afuera. Entonces, nos escuchamos, ¿qué escuchamos? Nuestra respiración sonora. Entonces, un punto de autoobservación. Nosotros utilizamos el drishti y prácticamente todos los drishti son hacia nuestro cuerpo, hacia la punta de la nariz, hacia nuestras manos, hacia nuestros pies, hacia el ombligo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cultivando ¿qué? La autoobservación. Entonces, igual pasa con la postura en la que tenemos dificultad. Esa postura que nos es difícil hace que cultivemos más la autoobservación. Entonces, bueno, quería
aportar Sí. el segundo Gracias. Totalmente, qué sabia esta chica. Sí, Sí. gracias. Sí, yo Es el justo perdón, iba a decir, cada vez que habla Iskra, es como que yo tengo un montón de ventanas con las cortinas cerradas, y cada vez que habla Iskra, ya abre una cortina, ¿no? Y veo la luz. Así, ¿no? Veo la luz, ya entendí, autoobservación. Claro, ya lo sé, ya lo sabía, pero nadie me lo había dicho tan claro, ¿no? Paige, quiero entrar al tema de esforzarse para una práctica retadora, pero sostenible, con una frase de tu maestro, de David Robson, con quien tú practicas. Yo tuve la suerte de estar un fin de semana con él en Lima, y yo tengo una práctica buena, me voy ahí bien, y hasta que llego a los momentos difíciles, ¿no? Que para mí es básicamente espalda, drogas, que todavía, cosas así. Y en el segundo Mysore, al segundo día, David se me acerca y me dice, Miguel, tu práctica no es solo hacer fácil lo difícil. Tu práctica es hacer difícil lo que ya es fácil para ti. Y me cambió el mundo. Me cambió el mundo porque por ejemplo, esa Padahastasana, esa Padahastasana, que ya es algo sencillo, ¿cómo la hago un poquito más retadora? ¿No? ¿Cómo la hago un poquito más retadora para mí? Esa Trikonasana, que ya la domino, ¿cómo la hago más? Bueno, Trikonasana, no sé si alguna vez en la vida alguien la dominará, porque es una postura fantástica, que cada día descubres algo nuevo. Pero a eso me refiero, ¿no? No sé, Supta Kurmasana, cualquiera, ¿no? Que ya la dominas, fue como un misil de buena onda a mi cerebro, y todos los días lo recuerdo. Todos los días recuerdo, no hagas solo tratar de hacer fácil lo que es difícil, sino comienza a hacer un poco más difícil lo que es fácil para ti. O sea, agrégale reto, agrégale challenge, agrégale, ¿no? Entonces, y ahí quiero comenzar, Paige. ¿Tú cómo ves tu propia práctica? Cuando tú la sientes, tú te autoobservas, tú lo has dicho antes, tienes una práctica súper exigente, eres exigente contigo misma. No se trata de ser mejor que el otro, se trata de ser mejor que uno mismo ayer, o simplemente ser la mejor versión que pueda ser hoy día. Sí. ¿No es cierto? Pero ¿cómo es para ti esa autoexigencia máxima hasta que tú dices, uy, no, ya me duele, vamos un poquito más? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves tú? Quienes no han visto, terminando esto, vayan a ver la red social de cualquier videíto de Paige en tercera serie y se van a dar cuenta por qué estoy haciéndole esta pregunta. La exigencia es fuerte. Sí, y otro David Swenson, dice, hay muchos en esta práctica, ¿cierto? Dice que hay que encontrar el equilibrio entre el esfuerzo y la facilidad. Y me encanta esa frase porque es clave. Es clave para tener una práctica sostenible, y también es clave para tener éxito en la práctica. Porque, por ejemplo, en Marichide, si estás esforzando, no vas a llegar a un cierto punto, tienes que relajarte para torsionar, ¿cierto? Y es como la vida, la práctica es la vida, como representa la vida, y todas las lecciones en el mat se puede también utilizar para la vida, tan útil, ¿cierto? Pero sí, hay que esforzarse en la vida, pero luego no se puede como esforzarse tanto que no se puede ir adelante, ¿cierto? Como hay que ser sostenible. Entonces, tanto en la práctica como en la vida. Sí, van a ver si me siguen en Instagram que mi práctica es bien dura. Entonces, sí, como es muy... Todos mis 8 años de la práctica me he estado preguntando como qué necesito, y cómo puedo saber qué necesito. Y es un poco irónico porque a través de la práctica uno se llega a un cierto equilibrio, y entonces se puede saber
lo que se necesita. Uno puede saber la diferencia entre el cuerpo y la mente. Lo que necesita el cuerpo, en cambio, lo que te dice la mente, que a veces es mentira, ¿cierto? Y a través de la práctica, uno se puede llegar a ese punto de equilibrio para confiar en el cuerpo, para saber esa diferencia. Y así es simple. Vas a saber lo que tienes que hacer en tu mat, lo que tienes que hacer en la vida. Y a través de esta práctica diaria, nosotros llegamos a este equilibrio natural y todo se vuelve más fácil. No siempre fácil, pero todo se vuelve más claro, ¿cierto? Entonces, a ver qué quiero decirles. Tengo unas notitas acá. Entonces, tengo ciertas reglas que me ayudan, porque a veces como si estás siempre pensando, yo puedo parar donde quiera, tu mente puede pasar la práctica entera diciendo que no puedes hacer eso, no, mejor que paramos ahorita, ¿cierto? Entonces, tengo ciertas reglas, como cada día, menos un día de descanso, que es mente, me pongo en mi mat. Como Patabi Roy siempre dijo, como 5 Surya Namaskaras y las 3 últimas posturas, y ya, es una práctica completa. Y hay días que hago así, hay días que hago solo meditación y ya, hay días que lloro en mi mat y ya, hay días que hago toda la tercera serie, toda la segunda serie, toda la primera, pero lo que me digo es como voy a ponerme en mi mat. Ese primer paso es muchas veces lo más difícil, es como irse a correr. Una vez que uno está corriendo, ya no es tan mal, pero salir de la puerta con un paso, ese primer paso es lo más difícil. Entonces ponte en el mat y ya. Luego, muchas veces empiezo la práctica, hago como las posturas fundamentales, que sí son fundamentales. Todas las claves de la práctica se pueden encontrar en esas posturas fundamentales. Entonces, si no puedes hacer Marichide, mira las posturas fundamentales, Parsva Konasana, como ve qué tal, qué tal, qué está pasando ahí, que no estás haciendo allá y está apareciendo ahí en Marichide, ¿cierto? Anyway. Solo para aclarar, por si alguien no tiene claro, las fundamentales son las primeras posturas que hacemos justo hasta antes de la primera postura de balance. ¿Ok? Justo hasta antes de la primera, hasta Uttita Padangusthasana, justo hasta antes son las posturas fundamentales. Siempre se hace eso, practiques primera, segunda, tercera, lo que sea. Sí, sí. Y me encanta, gracias por clarificar, me encanta como cada Ashtangi empieza su práctica y termina su práctica en la misma manera. Es otra manera que nos unificamos, ¿cierto? Entonces, sí, hay días que solo hago las posturas fundamentales, pero muchas veces, si solo empiezo, estoy como, ok, no es tan mal, ok, voy a hacer primera serie, ok, voy a hacer segunda, pero yo me digo como, si empiezo una serie, voy a terminarlo hasta mi última postura. Porque si no, tu mente te puede estar diciendo mentiras, que no puedes hacer la próxima postura, etc. Entonces, eso me ayuda mucho. También intento no salir de mi tapete, de mi mat, una vez que me pongo en el mat. Entonces, eso significa como teléfono de afuera, como al lado. Y también, como mi primera maestra dice siempre que uno debería esforzarse 70%. Y porque no se puede como esforzarse 100% de la práctica, como no, eso no es sostenible. Entonces, de verdad, como David Swenson dice, hay que encontrar dónde se debería de esforzar y dónde se debería relajar.
Y es interesante como maestra observando los estudiantes. Hay ciertos estudiantes que mi trabajo para ellos, mi contribución a su práctica es ayudándoles a calmarse, a relajarse más, a como no esforzarse tanto. Y esos estudiantes es lo que necesitan. Y se puede como, después de un poco haciendo esto, uno sabe. Y uno sabe porque uno practica, ¿cierto? Entonces es muy importante encontrar un maestro que sí, se dedica a la práctica todos los días, porque a veces cuando uno empieza a enseñar, uno tiene mucho menos tiempo, a veces la práctica personal sufre, pero no se puede porque la única manera que yo sé que Miguel tiene que tranquilizarse, relajarse en esa parte de esa postura es porque yo he experimentado eso en mi propia práctica, porque yo he esforzado demasiado en esa postura y luego me di cuenta que no estaba funcionando y me relajé y me llegó. Y es así que yo puedo observar y ver como ese estudiante en esa postura necesita relajarse y calmarse y respirar. Como Y dijo, esta otra estudiante en esa postura tiene que esforzarse más. Y hay estudiantes como, cada estudiante es diferente, como hay algunos que tienen que calmarse y luego hay otros que tienen que esforzarse muchísimo más o que piensan que no pueden hacerlo y muchas veces mi trabajo como maestra es como cheerleader, ¿cierto? Como sí se puede, como mira Miguel, agarra esa muñeca, está ahí, como ¿por qué no estás haciéndolo? Y muchos estudiantes piensan que no pueden, pero luego la magia de esta práctica nos enseña que nosotros somos muchísimo más poderosos que pensamos, tenemos mucho más potencial que pensamos y cuando uno piensa que estás al máximo, de verdad estás solo a como 30%. Entonces recuerda eso en un plutiji, ¿ok? La próxima vez. Y sí, otras reglas, no hago más de 3 intentos de mi última postura. Y esa regla está ahí porque sí, hay gente como yo que haría como 10 intentos y después de 3 como no estás progresando más, como estás haciendo más daño que cualquier otra cosa. Entonces, no más que 3 intentos y hasta 3 intentos. Entonces, hay días en que solo hago un intento y ya. Y mi última regla es seguir la tradición. Como esta práctica es más inteligente que cualquier de nosotros. De cualquier maestro, como es tan brillante. Entonces, como si estás agotado después de la primera serie y no estás como completando Marichiré y te has ido adelante, probablemente es por eso, porque ese requisito de como agarrar las manos en Marichiré está ahí por alguna razón. Porque si sigues, no estás listo y si sigues, vas a estar como totalmente agotado, vas a dejar la práctica, como las reglas, esos como gatekeepers están ahí por una razón muy importante. Entonces sí, es frustrante como quedarse en una postura, pero es así por alguna razón y alguna razón muy inteligente. Y así como poco a poco vamos agregando y así es sostenible, como si mis maestros hubieran dado como toda la segunda serie, como quizás era capaz, pero me lo dieron durante 2 años y tercera como 5 años. Y así la magia de la práctica puede pasar, puede hacer su cosa, porque realmente nunca pensaba que la primera serie sería como relajante para mí.
nunca, o cómodo. Y igual para la segunda, pero realmente la segunda para mí me trae una paz y realmente me siento como facilidad. Y nunca pensaba que me iba a pasar, que me sentiría como cómoda en Dvipara Shirshasana. Ahora, como es muy chévere que la tercera serie nunca pensaba que iba a ser fácil para mí. Y no es fácil, pero hay un cierto nivel de facilidad que me está llegando después de tantos años trabajando en ello. Y es muy chévere como verlo pasar y solo pasa si estamos como siguiendo la tradición y la inteligencia que ya está como incorporada en las series y las posturas y las reglas y la tradición que ya existe, Claro como que sí. por años. Sí, al final la postura no se vuelve más fácil. Sí, Ceci, voy contigo. La postura no se vuelve más fácil, porque la postura sigue siendo igual de difícil siempre, pero tú ya entras de manera distinta, tu cuerpo ya está preparado, tu mente ya está preparada. Sí, las posturas siguen igual, es Las cierto. posturas siguen igual de difíciles. Sí. Antes de ir con Ceci, yo recuerdo hace unos meses, Eloísa, esta chica que vive en Holanda, venezolana que vive en Holanda, Ashtangi, ella, yo la sigo y me encanta, porque además me encanta el sentido del humor que tiene para enfrentar la práctica, pone que había estado lesionada o algo por el estilo y que había hecho primera serie durante una semana y que era como la sopita de la abuela, ¿no? Era como la sopa de la abuela, porque se sentía tan rico, ¿no? Entonces yo le escribí y le dije, mi abuela debe cocinar re mal porque para mí la primera era pues un espanto, ¿no? Los primeros 2 años o 3. Y bueno, pero eso es, pasa el tiempo y como yo siempre digo con las 3 P's, práctica, paciencia, perseverancia, ahí estás, y logras lo que tengas que lograr y lo que se tenga que dar, ¿no es cierto? Cuéntanos, Ceci. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, Ceci. No, me quedé con algo del principio yo. Me parece que, por un lado, me da como un montón de admiración y vengo escuchando en las charlas que venimos teniendo que hay muchas personas que vienen a la práctica con esto de la competencia, que son personas muy activas o hacen otras actividades o hacían antes de estar en Ashtanga otras actividades o de competencia o de deportes muy, no sé si extremos, pero a ese nivel. Y que encontraron esto de la humildad y que esta gente, a mí me parece alucinante que todos los días nos chocamos con nosotros mismos acá, en el nivel que sea, ¿no? Para bajar un poco y estar más trabajando en uno. Pero bueno, me llama la atención porque a mí me pasó al revés. Yo siento una comodidad enorme en la práctica y como que fue la primera vez que encontré en mi vida algo donde yo me siento cómoda, porque en las actividades anteriores que he hecho siempre me pasaba que justamente por esa razón, porque todo el entorno era como competitivo, yo no puedo sostenerlo, yo no me siento cómoda y es como que tenía que dar un paso al costado justamente por eso, porque no sé cómo lidiar con eso porque yo no soy así. Entonces en esta práctica a mí me pasó que dije, esto está buenísimo, porque si bien yo soy exigente conmigo, no soy una persona que esté compitiendo, entonces en los otros ámbitos no me sentía cómoda y acá me parece genial y me parece re loco bueno, que en las charlas he encontrado tanta gente que quizás era totalmente opuesto a lo que estoy diciendo yo y de cualquier manera también toman la práctica y la encuentran el mismo gusto que le encuentro yo. Y por otro lado, nada, esto es simplemente porque me llamó la atención también que cuando vos, Miguel, pusiste la publicidad, yo desde el año pasado estoy siendo alumna de David Robson y empecé con el Isanga, y hubo un par de prácticas que me quedé mirando una page en la práctica y dije, ¿será ella? No creo. Así que estuvo un placer conocerte.
Sí, de verdad, como reconocí tu nombre, como sabía que habíamos pasado tiempo en algún espacio virtual juntas. Qué gusto verte. Sí, vamos con, perdón, Paige, yo digo que Cintia ha levantado la mano. Antes, solamente complementarlo de Ceci diciéndole eso que decimos que Ashtanga es para todos, viejos, jóvenes, gordos, flacos, hombre, mujer, también es para los que venimos de locos competencia, los no competencia, es para todos, todos llegamos y a todos nos va a ayudar en algo. Yo siempre digo, alguito, un poquito, así hayas hecho una semanita de Ashtanga en tu vida, un poquitín te ayudó, alguito hizo en tu vida. Cuéntanos, Cintia. Hola a todos, mi nombre es Cintia. Los escucho y en realidad es como que siento una inspiración porque, bueno, con Miguel estoy recién hace poco tiempo, no más de un mes creo. Bueno, les cuento, en realidad en el 2019 por primera vez en mi vida conozco sobre el yoga, no el Ashtanga, sino el yoga. En el trabajo ofrecieron como unas actividades fuera del horario laboral en las noches, en las que iba 2 veces por semana. Fueron algunos meses seguidos en el 2019. Y de la primera vez que hice esa práctica, me sentí como nueva. Entonces yo iba a las prácticas esos 2 días durante los meses que ofrecía el trabajo. Bueno, de ahí ya empezó el tema de la pandemia y demás. Cuando empezó la pandemia y obviamente por toda la situación, el miedo, etcétera, que de alguna manera nos hemos cargado, yo lo que hice fue sacar mi mat y lo que recordaba de esas clases yo lo practicaba, que era el saludo A, saludo B y unas que otras posturas, ¿no? Entonces, de alguna manera yo, como en algún momento le comenté a Miguel, yo sentía de que eso para mí era como un salvavidas, porque cuando me sentía muy, muy mal, era como que llegaba, hacía las prácticas y sentía que podía llevar mi día. Entonces, hasta que en algún momento Miguel ofreció como que una sesión gratuita también en mi trabajo, y a partir de ahí ofreció unas clases de introducción a la Ashtanga. Entonces el término de Ashtanga era nuevo para mí, yo decía, es yoga, no entendía bien la diferencia, ¿no? Entonces empecé esa clase de introducción a la Ashtanga y bueno, luego curiosamente vinieron una serie de cambios bastante importantes en mi vida, porque yo vivo con mi hija pequeña de 5 años. Entonces de ahí a los meses nos mudamos a otro distrito, no pude continuar, le comenté a Miguel que tenía una serie de cosas por la mudanza, un montón de cambios, y pasaron varios meses, ya ni recuerdo, más de medio año en la que de tiempo en tiempo Miguel me decía, y sí, todavía te animas, y estaba él, y te agradezco mucho, Miguel, por eso, porque era como que estaba esperando el momento. Entonces ese momento llegó el mes pasado, en la que ya por primera vez entro a la práctica como tal de Ashtanga, pero durante todos esos meses de espera sí realizaba la práctica que había aprendido en las sesiones de introducción con Miguel. O sea, no lo dejaba, claro. Debo confesar que lo hacía pues 2 veces a la semana. Había un mes en la que no hice nada y me sentía mal, hasta que bueno, ya lo retomé, no solo yo, incluso mi hijita también, o sea, para mí, o sea, hay algo que todavía no conozco, esa magia, todo ese proceso que ustedes ya lo han vivido los escucho, ¿no? Durante 2, 3, 5, 8 años, yo recién estoy en un mes como tal, pero ya trato de transmitirlo y mi hijita está con la maestra Lucrecia, tiene 5 años, entonces de una manera divertida también ella ya está iniciando con las posturas del conejo, de la rana, que del elefante, y le gusta conversar y veo que está ahí, pero todavía es pequeña, ¿no? Entonces es como que le voy mostrando esa opción. Finalmente, pues todavía tiene un largo camino por recorrer. Y yo, bueno, una vez más, agradezco
esta reunión, se podría decir, porque los escucho, me inspira y entiendo muchas cosas de la práctica, porque de pronto, según yo, ya sabía la secuencia de los saludos A, B y hasta las otras que todavía no me aprendo de los términos, y Miguel me va haciendo lo que él dijo hace un momento, ¿no? Lo que supuestamente tú ya lo ves fácil, de algún modo vas poniéndole cierta dificultad porque de pronto tienes que mejorar la postura en la espalda, tal vez abrir más el pecho o cosas así, y de pronto lo que era fácil, de nuevo ya empieza torna a hacerse un poquito difícil, pero es más retador. Y, y eso me agrada porque también cuando te escuché, Paige, también soy una persona de que si yo hago algo, me gusta hacerlo bien. Sí. Hacerlo bien en lo que sea, en lo más simple, no sé, ya sea en la casa, en la cocina, en el trabajo. Soy una persona en la que me gusta hacer bien las cosas. Y si yo empiezo, lo termino, pero también claro, mucho el tema de la humildad, sí es cierto, en la que también tengo que aprender, porque así como me gusta hacer bien las cosas, a veces soy demasiado exigente conmigo misma. Sí. Entonces, creo que es algo que voy a ir viviendo en este tiempo y ya y bueno, ya lo voy a tener de manera consciente, ¿no? Al escucharlos. Y nada, muchas gracias por compartir sus experiencias. Y bueno, Dios mediante, y que estemos aquí, creo que vamos a seguir conversando, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Cintia. Gracias a ti, es maravilloso escucharte y me da mucho gusto que con el mes y medio que tienes estés acá porque dice muy bien, habla muy bien de lo que quieres y de cómo estás asimilando esta práctica. Qué bueno. En el chat acá de Zoom, los tips que nos ha dado Paige, porque si alguien quiere tomar una foto o hacer un screenshot. Paige, nos quedan 10 minutitos. Esto se pasa volando, es una locura. Sí. Si queremos hacer preguntas sobre los tips que ha dado, algo más, si quieren que hablemos de algún tema específico, o Paige, si quieres, anda tú diciendo algún cierre mientras alguien se anima a hacernos alguna pregunta o hacer algún comentario, por favor. Sí, bueno, una cosita más contestando a la chica que acaba de comentar. Cintia. Sí, qué lindo, casi lloré escuchándote, como creo que ya encontraron la magia de la práctica, y además como todos nosotros somos nuevos hasta como 10 años practicando. Entonces yo también sigo nueva, y esta práctica te hace sentir nueva hasta el final, creo, como esa humildad. Entonces, como sigue, me interesa mucho como cada persona tiene su viaje, su viaje especialmente al mat, ese primer paso, ¿cierto? Y para mí me recuerdo como antes de empezar, yo me sentía como tengo que poner mis patos en línea, se dice, like ducks in a row en inglés, Sí, ¿cierto? Y me imagino que Miguel entiende eso, que uno tiene que molestar mucho, y presionar mucho en una manera muy amorosa, ¿cierto? Para ayudar a la gente solo para tomar ese primer paso, para empezar, porque es una práctica que no se entiende antes de probarlo y hacerlo. Y luego, ok, entendido, es autoguiada, ¿qué es eso? Ok, lo he experimentado, lo entiendo, pero mucha gente tiene miedo de empezar y cada uno tiene su propia manera de organizar su vida para sentirse bien y lista para empezar. Entonces, yo igual estoy siempre como molestando porque me importa, ¿cierto? Molestando a todos los estudiantes que hay muchos que por un año puedes observar que ellos están observando, como están pensando en empezar, están pensando y luego por fin como empujo un poco más y empiezan y cambia la vida y luego están como practicantes de Ashtanga, porque una vez que empiezas como ya estás, ¿cierto?
Pero Yo quería agregar una cosita sobre lo que decía Paige hace unos minutos, que Patavi decía siempre, tú no puedes enseñar lo que no haces todos los días por largo tiempo, ¿no? Porque justamente no sabes si se necesita esforzar más, no sabes si necesita relajarse, no sabes si necesita respirar, no sabes si debe dejarlo ahí y seguir intentando otro día, etcétera, ¿no? Y lo otro que también es básico es que acá está Sara, por ejemplo, Sara tiene un podcast maravilloso que se llama Desde el Altillo y alguna vez me entrevistó y hablábamos sobre el arte de saber a quién le enseñas, ¿no? Porque realmente uno no puede, esto no es matemáticas, pues no es química, no es 2 más 2, 4 para todo el mundo y se acabó, ¿no? Acá tú tienes que saber bien. Y yo me acuerdo cuando yo estaba con Pedro, con mi maestro en el Shala, Pedro me enseñaba hasta a identificar personalidades y me decía, desde que entra la persona al Shala, cómo estira su mat, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado que ponemos el mat de acuerdo a las rayitas del parquet, del piso, ¿no? Que lo movemos, que si ponemos la frazadita encima la vamos a poner puntita con puntita o queda un poco, ¿no? Descuajeringada ahí. Entonces vamos identificando personalidades y vamos sabiendo cómo presionar de buena manera a esa persona, ¿no es cierto? Cómo molestarla. Sí, sí, como una persona entera. Hay que enseñar la persona entera en sí, ¿cierto? Y creo que muchos de nosotros somos muy particulares, ¿cierto? Como queremos esa puntita, pero sí hay ciertos ashtangis que no son así. Es raro, pero así como... Sí, justo lo que dijiste, hay que enseñar la persona entera y además como tengo relaciones muy cercanas con cada uno de mis estudiantes, como yo sé si algo muy malo ha pasado en su vida y así tengo que dejarlos por un rato para hacer su cosa o si no los veo por un par de semanas, les mando un mensajito como, ¿qué pasa? Como vente y sí, como es un trabajo muy duro porque realmente como si tienes 30 estudiantes, como tienes 30 relaciones intensas, porque la relación entre maestro y estudiante en esta práctica es único, es muy especial y muy poderoso pero sí, son relaciones individuales con cada uno. La conexión emocional es fuerte. Sí, cierto. Entonces, sí, de verdad como toma mucho de tu alma, das mucho como un maestro en esta práctica, pero te da mucho también, como me alimenta, como me llena la copa. Sí. Entonces, es alimento para el alma, ¿no? A mí siempre a veces me dicen, ya, yo escribo y me dicen, yo escribo una frasecita, ¿no? Te estamos extrañando, les pongo cuando no vienen una semanita o algo así a clase. Y siempre me dicen, Miguel, quiero escribir porque decía, mañana me va a llegar el mensaje de Miguel, seguro que me está extrañando. Claro, porque cuéntame por qué no estás. Miguel, no tengo ganas. Yo les digo lo que tú dijiste antes, ¿no? Tira tu mat, estira tu mat y siéntate en tu mat. Sí. No te obligues, no hagas saludo al sol, no hagas nada. Siéntate y llora. Siéntate y échate. Siéntate y duérmete. Siéntate y descansa. Piensa, porque el mat es tu refugio. El mat es un 80 por 60, que es tu refugio. Y ahí siéntate, encógete o estírate o ríe o grita o escribe. ¿Cuánta gente escribe sobre su mat? Porque es el lugar que te inspira, es el lugar donde está la magia. Y Miguel, es que mi perro, mi gato no me deja. ¿Y por qué crees que se acerca tu perro y tu gato? Porque es el mejor lugar de tu casa. Totalmente, ellos saben. Sí, sí, es mi mejor consejo para todos ustedes, como
ponte en tu mat cada día y sea lo que sea, pero ponte. Y es así que he sostenido como una práctica de tercera serie por años. Es porque me estoy escuchando lo que necesito, pero totalmente es mi refugio y es algo que Cynthia dijo que me impactó, es como para mí también es mi oportunidad de empezar desde cero cada día, como a clean slate en inglés decimos, como cualquier cosa que ha pasado ayer o ese mismo día, llego a mi mat y como estoy concentrándome en mi drishti, en mi nariz, en mi respiración, en las posturas y no puedo pensar por un rato en todo lo demás y empiezo desde cero. Y así como podemos seguir con la vida, ¿cierto? Como pasando lo que ha pasado, podemos siempre reempezar con nuestra práctica y como se nota que no, todo no es tan mal, que hay ese refugio aquí en el mat y podemos empezar desde cero. Y además, como si puedes respirar en Marichi Day, si puedes respirar en Karandavasana, en Durvashasana, como el pie atrás de la cabeza, como parado de pie, puedes hacer cualquier cosa en la vida. Puedes respirar en cualquier situación difícil en la vida, encontrar tu zen y irte adelante. Yeah. Además que como seres bien físicos, espirituales pero físicos, el hecho de lograr algo con el cuerpo aumenta tu seguridad muchísimo, aumenta la seguridad en ti mismo. Es algo lógico, ¿no? Tú aumentas, tú logras hacer algo físicamente y la seguridad en ti mismo aumenta, porque es típico. Muy bien, ¿alguna pregunta final? ¿Algún comentario que alguien quiera hacer en este momento? Ya estamos cerrando esto. En 10 minutos comenzamos la práctica guiada. La va a dictar Ale Irwin, Alejandra Irwin, que es una chica maravillosa que dictó la tertulia el mes antepasado. Normalmente tratamos de comprometer que la persona que la invitada de la tertulia dicte la guiada 2 meses después. El próximo mes vamos a tener el placer de que Iskra nos dicte la guiada. Y dentro de 2 meses, Paige nos dictará la guiada, va a ser maravilloso. Paige, yo solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Me ha encantado esta conversación. Sabía que iba a ser interesantísima y sabía que nos iba a faltar el tiempo. Pero bueno. Igual. Sí, podríamos charlar por horas, creo, pero ha sido un placer, un honor. Gracias por invitarme y ha sido un placer formar parte de este grupo. Sí, hasta la próxima. Genial. No sé si todos pueden prender sus cámaras, por favor, los que puedan, para tomarnos una fotito final. Vamos a peinarnos, así como gatos. Vamos a tomarnos una fotito. A ver, yo me quito los lentes y no sé si estoy apretando los botones correctos, pero bueno, vamos a ver. 1, 2, 3. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Es un placer verlos cada mes. Cualquier sugerencia, comentario, por favor, mis redes están abiertas. Yo pongo mi WhatsApp, mi correo, mis redes. Escríbanme temas que quieran tocar en los próximos meses, invitados que quieran tener. Yo no tengo miedo, yo le escribo a Sharat si quiere para que dicte la tertulia. Me va a decir que no, ni me va a responder, pero no me importa, yo le escribo. Si alguien quiere invitar a alguien, si alguien quiere escuchar sobre un tema específico, por favor, encantado. O si alguien quiere ser el invitado y me dice, Miguel, yo quiero hablar, yo no solamente quiero recomendarte, quiero ser yo quien hable, encantadísimo, encantadísimo. ¿Ok? Muy bien, espero ver a muchos de ustedes dentro de 10 minutos en la práctica guiada. Si no, una pena, y nos vemos el próximo mes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias infinitas, Paige. Ha sido alimento para el alma, tus palabras. Gracias. Chao, chicos.
La sala no se cierra, simplemente desconecto cámara y micrófono y nos vemos en unos 8 o 10 minutitos para comenzar la clase guiada. Va a ser media serie, apta para todos, para no esforzarnos tanto. Gracias, Miguel. Siempre un placer. No los acompaño yo en la guiada porque ya hice tercera guiada con Eddie esta mañana. Bueno, está bien. No nos mires para no intimidarte entonces. Tercera serie con Eddie. Chao, chicos, cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao, chao. Gracias, Eloy, por hacer el compañero varón acá, para hacer un poco de que no sean solamente mujeres. Chao, chao.